Los estereotipos es lo que tienen. Cuando preguntamos a muchas personas acerca de la psicología, la imagen que les viene a la cabeza es esta. La de un señor con barba en un diván, en silencio, callado, mientras una persona no deja de hablar y de contarle su vida. Es algo injusto porque el psicoanálisis no es psicología, el psicoanálisis es pseudociencia, es otra cosa. Y comparar la psicología con el psicoanálisis sería como comparar la medicina con las sanguijuelas o los tratamientos por sangrías, que es algo que hace un siglo podría estar bien cuando no había más recursos, pero que hoy en día afortunadamente tenemos bastante superado. Sigmund Freud era un médico vienés que, aparte de ser cocainómano y estar bastante obsesionado con el sexo, era profundamente misógino, odiaba a las mujeres y muchas veces acababa atribuyendo simplemente a la condición de mujer la mayor parte de los problemas que las mujeres tenían. Un diagnóstico muy frecuente en el psicoanálisis es el de la histeria. El término histeria proviene del griego histeron, que significa útero, y es un concepto bajo el cual englobaban la mayor parte de problemas que tenían las mujeres. De hecho, muchas personas no saben que una parte del tratamiento que Freud y sus colegas aplicaban a las mujeres consistía en masturbarlas en la consulta hasta que llegaban al orgasmo, y en ese momento decían que habían tenido una explosión catártica y con eso solucionaban todos sus males. Incluso culpaban a las madres de la esquizofrenia de sus hijos, cuando está sobradamente demostrado el fuerte componente genético que tiene la esquizofrenia. Ah, y aparte de misógino, también era homófobo. Consideraba la homosexualidad como una enfermedad y, de hecho, muchas sociedades psicoanalíticas siguen impidiendo el ejercicio del psicoanálisis a los homosexuales. El inconsciente no existe, o al menos no existe tal y como lo planteaba Freud, como esa especie de ente oculto que tenemos nosotros por ahí dentro y que está conspirando en nuestra contra. Eso no existe. Sí que es verdad que hay información que nuestro cerebro guarda que es ajena a la consciencia. Por ejemplo, si vosotros conducís y os pregunto cuál es el pie que utilizáis para frenar, pues os tenéis que parar a pensar si es el derecho o es el izquierdo, porque no lo sabéis. Pues bien, esa información estaría almacenada en lo que conocemos como esa parte inconsciente, que no es más que unas áreas concretas del cerebro que están destinadas a la automatización de ciertas tareas. Pero esa parte inconsciente que conspira, que interpreta, que... no, eso no existe, eso es literatura y eso son cuentos chinos. Al igual que ocurre con el inconsciente, el resto de postulados básicos de la teoría psicoanalítica, como por ejemplo la existencia del ello, del superyo, de la etapa fálica, la etapa anal y todas esas cosas, nunca han llegado a demostrarse realmente que existieran, ni siquiera que tengan ningún tipo de relevancia clínica. No deja de ser una creación literaria que Sigmund Freud y sus colegas hicieron hace un siglo, pero algo real que sea práctico hoy en día y que sea útil a nivel clínico, para nada. Por ejemplo, más de un siglo después de la publicación de la interpretación de los sueños, la práctica psicoanalítica sigue siendo totalmente ajena a los innumerables avances que se han producido en las neurociencias para la comprensión de lo que sucede en el cerebro durante el sueño. El psicoanalista siempre tiene la razón. Si, por ejemplo, tú acudes a un psicoanalista con un problema muy sencillo, por ejemplo, que tienes frecuentes dolores de cabeza, y él te dice que en el fondo todo eso te sucede por una extraña fijación sexual que tú tenías con tu bisabuela materna, por ejemplo, algo muy psicoanalítico, tú tienes dos opciones. Primero, decirle que efectivamente tiene razón, con lo cual le estás dando la razón, o decirle que no, que eso es mentira y que tú no aceptas para nada esa interpretación. En ese caso, el psicoanalista te estará diciendo que tú muestras represión, que tú muestras resistencia y que esa manifestación de negación frontal de su hipótesis que tú estás haciendo no hace sino que confirmar la hipótesis que él te da. No tienes escapatoria. Se ha visto que muchas personas que acuden al psicoanalista o a otro tipo de terapias extrañas asociadas al psicoanálisis acaban manifestando falsos recuerdos, habitualmente asociados a abusos sexuales o abusos físicos en la infancia que nunca llegaron a ocurrir. Esto sucede porque la memoria no funciona como Freud y sus colegas pensaban, funciona de un modo muy diferente. Y la situación en la que se produce la terapia psicoanalítica u otras terapias similares a estas genera un clima de elevada sugestionabilidad en la cual el psicoanalista, dándose o no dándose cuenta, acaba implantando falsos recuerdos en el paciente. Y este, sin darse cuenta, acaba creyendo algunas cosas que ocurrieron en su infancia que en el fondo nunca llegaron a ocurrir. Son muchas las personas que han creído que sus padres, que sus abuelos, que sus tíos habían abusado sexualmente de ellos en la infancia y eso jamás ocurrió. Fue un recuerdo falso que se introdujo dentro de la sesión de psicoanálisis. Uno de los principales riesgos que tiene el psicoanálisis, aparte de la ruina económica que te puede suponer estar más de 10 años en terapia semanal, es que te aleja de poner una solución efectiva a un problema real que tú tienes. Y esto es algo que comparte con el resto de pseudomedicinas, como puedan ser la homeopatía, las flores de Bach, el reiki, cosas de chakras y demás historias extrañas. El propio Freud diagnosticó de histeria a una paciente con unas molestias estomacales que al final se demostró que tenía cáncer abdominal y la paciente murió. Si esa paciente, en vez de haber ido al psicoanalista, hubiera ido al médico,
Quizá también moría, porque en esa época moría mucha gente de cáncer, pero habría vivido durante más tiempo. En resumen, el psicoanálisis puede estar muy bien como un entretenimiento a nivel intelectual para gente muy acaudalada, pero no ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de los problemas psicológicos reales que muchas personas presentan. Por lo tanto, es mejor evitarlo. Y hasta aquí, otra píldora de psicología con la que sé que me van a llover críticas a pozales. Si queréis sugerirme más temas, podéis escribirme a píldorassinacento@albertosoler.es. ¡Un saludo!